Te damos la bienvenida a esta serie de enseñanzas. Ellas te edificarán como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de que ofrezcas sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el ungido. Esto es lo que establece la palabra en 1 de Pedro capítulo 2, verso 5. Muy buenas noches, amados. Es una alegría y un gran gozo poder estar acá nuevamente reunidos para revisar esos fundamentos que nos edificarán como casa espiritual para Dios. De manera que vamos hoy con nuestra segunda lección. La anterior fue, creo, una lección que abrió nuestros ojos a temas que no teníamos en el corazón y en la mente, y vamos a continuar exactamente con ello. El tema de nuestra lección hoy se llama Nuestro doble problema, pecados y pecado. Y vamos a ver también el remedio doble de Dios, la sangre y la cruz. Tenemos un doble problema, pero Dios va a traer una doble solución. Padre nuestro, agradecemos por este día, por esta oportunidad. Hoy te bendecimos porque sabemos que eres bueno y porque tu misericordia es para siempre, Señor de gloria. Te bendecimos hoy, Señor, pero también te damos gracias por esa misericordia y porque tú haces maravillas con los hijos del hombre. Pedimos que hoy hagas maravillas con nuestro entendimiento, abriéndolo, para que podamos entender tu bendita palabra, para que podamos aprender, Señor amado. Pedimos también que tu boca hable al corazón de cada uno de nosotros, que haya una palabra rema, y sabemos que esa palabra que hablas tú al corazón es la que produce fe en nosotros. Necesitamos no solo lo que vamos a leer, sino que tú mismo tomes las porciones de lo que vamos a leer y las hables por tu espíritu al corazón y al espíritu de cada uno de nosotros. Creemos, Señor, que tú sacias con bien nuestros anhelos que hemos expresado en esta noche, Señor amado, porque tú quieres que rejuvenezcamos como las águilas, Señor. Damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Recibimos ese obrar maravilloso tuyo hoy en nuestros corazones y en nuestro entendimiento, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, oh Dios. Doble problema, pecados y pecado, pero doble solución de parte de Dios, la sangre de Cristo y la cruz. Muy bien, vamos a comenzar entonces con nuestro texto. Hemos visto que somos pecadores por nacimiento, por naturaleza, y que todos estamos bajo un poder interno, al cual llamamos pecado, que es productor de acciones malas que se llaman pecados. Supongamos que el gobierno prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas. Para ello, busca en toda casa y negocio y destruye todas las botellas que encuentre con licor. Pero detrás de cada botella están las fábricas que la producen, y si solo destruimos las botellas y dejamos sin tocar a las fábricas, no habrá solución permanente al problema. Las fábricas deben ser destruidas también para una solución definitiva. De manera que Dios plantea que tenemos un doble problema, el que somos personas que nacimos con una naturaleza de pecado, es una naturaleza que fabrica, digámoslo, acciones equívocas que se llaman pecados en plural. De modo que el pecado es la naturaleza que fabrica aquello que se llama el producto de acciones pecados. Y a ese doble problema Dios trae también una doble solución. Nuestra naturaleza adámica es la fábrica, o sea, el pecado. Nuestras acciones son los productos de esa naturaleza, y a esos productos se llaman pecados. No pensemos que el plan de Dios elimina la mercadería y nos deja la tarea de tratar con la fuente de producción. No, Cristo ha eliminado la mercadería y también la fábrica. Creo que esto es una palabra de esperanza, una palabra que da aliento y que trae una gran liberación, trae un gran alivio al alma del ser humano. Cristo ha eliminado la mercadería, los pecados, y también la fábrica, o sea, el pecado. Esto es lo que describe la palabra de Dios en los capítulos del 1 al 8 de la epístola a los Romanos. En la primera parte, de Romanos 1 hasta Romanos 5:11, se dirige a los pecadores y usa repetidamente la palabra pecados en plural, o sea, los productos de esa naturaleza de pecado. También en ella
se menciona la sangre del Señor Jesús, como podemos ver en los versículos 3:25 y 5:9, pero nunca la cruz. ¿Por qué? Porque la enseñanza de esta primera parte se centraliza en el aspecto de la obra del Señor Jesús mediante la sangre derramada para nuestra justificación por la remisión de pecados. Observemos lo que estamos leyendo. En la primera parte de Romanos 1:1 hasta Romanos 5:11, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo se está dirigiendo a los pecadores. En todos esos 5 capítulos, la palabra se está dirigiendo y está repitiendo con frecuencia la palabra pecados. Y también en esta primera parte está señalizando con frecuencia la sangre de Jesús para nuestra justificación por la remisión de pecados. Recuerden que remitir es quitar. Remitir también significa enviar lejos. Para enviar lejos hay que quitarlos de sobre nosotros y enviarlos lejos. Dios establece que nuestros pecados son quitados y echados en lo profundo del mar, de donde nunca jamás volverán a salir. Pero para que sean tirados, lanzados al fondo del mar, requieren ser quitados de sobre nosotros. Y eso es lo que Dios obra a través de que creamos en la obra que hizo la sangre de Jesús para nosotros con respecto a la remisión, al perdón de pecados. Eso es lo que trata la primera parte de Romanos, desde Romanos 1:1 hasta Romanos 5:11. Pero hay una segunda parte que va de Romanos 5:12 hasta el final del capítulo 8. La palabra de Dios en todos estos capítulos del 5 al 8 se dirige a los creyentes. Observen que la primera parte se dirigió a los pecadores, pero esta segunda parte se dirige a los ya creyentes, a los que creyeron en que la sangre quitaba los pecados, daba el perdón de pecados. Entonces, la palabra se dirige en esta segunda parte a los creyentes y usa repetidamente la palabra pecado. El tema en estos capítulos del 5 al 8 ya no son los pecados. Ahora Dios está tratando la segunda parte del problema, el pecado, la naturaleza, la fábrica, dijéramos, que obró la producción de pecados. En ella se menciona el ser crucificado con Cristo, como está establecido en Romanos 6:6. La enseñanza de esta segunda parte se enfoca en la obra del Señor Jesús mediante la cruz. En la primera parte, la obra se enfocó en lo que era la sangre, lo que hizo la sangre. Aquí se enfoca esta segunda parte en lo que ha hecho la cruz. Por nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Entonces, esto empieza a aclarar mucho y sé que para toda persona, inclusive los creyentes, este esbozo que hemos hecho hasta acá le permite leer y tener un entendimiento de lo que la palabra quiere impartir a través de la epístola de Pablo a los romanos. Una epístola que para la gran mayoría es difícil de entender, pero con este desglose que estamos mostrando va a ser mucho más sencillo, más fácil, y vas a poder obtener gran parte de la revelación que tiene la palabra en estos dos aspectos. La pregunta es ¿por qué esta distinción entre esas dos partes? O sea, ¿por qué se requiere abrir, dijéramos, una primera porción dirigida a los no creyentes, a los pecadores, desde 1:1 hasta 5:11, y una segunda parte que va del 5:12 hasta el final del capítulo 8? ¿Por qué la razón de estas dos partes? Entonces, nuestro texto nos dice, porque en cuanto a los pecados, necesitamos perdón. Pero en cuanto al pecado, necesitamos liberación. Entonces, estamos viendo que la obra en la cruz del Señor Jesucristo, como solución a los pecados, trae el perdón mediante la sangre de Jesús. Pero la solución para el pecado es la liberación, y esto es mediante la cruz. Entonces, creo que queda claramente determinado qué pretende y qué hace la obra de Jesús en cada una de estas dos secciones. La sangre trata con todo aquello que hemos hecho en la naturaleza adámica, mientras que la cruz trata con la misma naturaleza adámica, con lo que somos. Es claro, la sangre trata con los pecados, la cruz trata con el pecado. Y vimos en la lección anterior en qué consiste el pecado y en qué consisten los pecados. Si tienes alguna duda o alguna pregunta, te animo a que te leas la lección primera y allí vas a poder tener entendimiento.
Hay una gran diferencia entre pecado y pecados. Pecado se llama a la fábrica, la naturaleza con la cual nacimos, y pecados son los productos de esa fábrica, de esa naturaleza. Entonces, pecado en singular es una forma de vivir. Pecados son las obras equívocas que se realizan estando en esa forma equivocada de vivir. La sangre nos proporciona el perdón de pecados y quita de nosotros el sentido de culpa. Entonces la sangre no solo nos da la remisión de pecados, sino que la sangre también quita la culpa que hay en nosotros. ¿Qué es la culpa? Es un sentido de vergüenza. Y ese sentimiento de vergüenza es un sentimiento que aflige. La sangre de Jesús quita ese sentimiento de vergüenza y lo transforma, lo vuelve en un sentimiento de paz. Ustedes encontrarán en el libro de Isaías que la Escritura dice que la angustia que teníamos como seres humanos se nos volvió paz dentro de nosotros. Entonces, ese sentimiento que aflige de culpa, de autocondenación, porque la culpa, la vergüenza, viene como resultado del juicio que nosotros hacemos sobre nosotros mismos por los hechos equívocos que cometimos. Entonces, esa aflicción, cuando Dios por la sangre, por la fe nuestra en la sangre de Jesús, la aceptamos y la creemos, ese sentimiento de aflicción, Dios con su poder, es una obra extraordinaria, esa aflicción la vuelve paz dentro de cada uno de nosotros. La paz es un sentimiento que genera alivio, genera descanso. Solo se siente cuando uno es libre de prisiones. Las aflicciones en el ser humano son prisiones. Eso lo establece el Salmo 107. Nosotros hemos estado cautivos en aflicción. O sea, los sentimientos aflictivos son como celdas dentro de las cuales se encontraba nuestra alma presa. Pero ahora, debido a que creemos en la obra de la sangre de Jesús, somos libres y somos sacados a un lugar espacioso. Así como la aflicción es una celda, un lugar reducido, la paz es un lugar espacioso, todo lo contrario a la reducción que hay en una celda. De manera que la paz nos da ese sentimiento interior de que estamos en un lugar absolutamente espacioso. Y es un sentimiento que alivia, es un sentimiento que trae descanso. Es una buena emoción la que tenemos, que prospera el alma, el tener ese descanso, ese alivio, esa libertad de estar en un lugar espacioso, de estar en paz dentro de nosotros mismos, con nosotros mismos. Decíamos entonces acá, la sangre nos proporciona el perdón de pecados y quita de nosotros el sentido, el sentimiento de culpa. La cruz, en cambio, se necesita para dar muerte al pecador, muerte a esa fábrica, destrucción a esa fábrica que producía los pecados. Entonces, la cruz se necesita para dar muerte al pecador, para dar muerte a la naturaleza adámica. La cruz destruye nuestra capacidad para pecar. La cruz destruye nuestra capacidad para pecar. Nos libera entonces del pecado. Quiero que observen desde ahora que Dios no destruyó el pecado. Dios destruye al pecador. El pecador era esclavo del pecado, ¿no? Que el amo terrible y cruel que es el pecado, él sigue, tiene existencia. Él no ha sido modificado ni cambiado. ¿Qué fue lo que Dios hizo entonces? Le quitó a ese amo cruel, le quitó el esclavo que tenía, que era cada uno de nosotros. De manera que, aunque el pecado existe y continuará existiendo, sencillamente nosotros que éramos los esclavos del pecado, hemos muerto al pecado si creemos en la obra de Jesucristo a través de la cruz de su muerte y somos libres. Ya no estamos en esclavitud bajo ese amo cruel. Cuando la luz de Dios comienza a aclarar mi corazón, lo primero que experimento es clamar por perdón porque reconozco que he cometido pecados a su vista. Todo ser humano sabe que ha cometido pecados, sabe que ha cometido y hecho cosas equívocas. Quizá es lo primero que la luz, la presencia de Dios alumbra en nosotros. He cometido pecados, he hecho cosas equívocas. Entonces, es lo primero que experimento. Por lo tanto, lo primero que le pido a Dios es perdón por todos los pecados que cometí a sus ojos. Pero, una vez recibido el perdón de pecados, descubro que hay algo mal en mí. ¿Qué es lo que está mal en mí? El pecado. O sea, descubro que aunque los productos de mi vida antes de llegar a conocer a Dios y de creer en su sangre, todos esos productos, aunque ya no existen, ni tengo culpa, ni siento culpa por ello, a pesar de que fui perdonado, descubro
que aún en mí está esa naturaleza que quiere seguir pecando, cometiendo pecados. Entonces soy consciente de la naturaleza adámica de pecador, de un poder interior que me vence y lleva a cometer pecados. Aunque recibí perdón, peco de nuevo. Y entonces la vida se convierte en un círculo vicioso, pecando, siendo perdonado, volviendo a pecar, y estamos en ese círculo. Así, aunque aprecio el perdón divino, ansío algo más que eso. Ansío liberación, liberarme de esa naturaleza que me conduce nuevamente a pecados. Necesito perdón por lo que he hecho, cierto, pero también necesito liberación de lo que soy. Soy pecador por nacimiento. Si entré por nacimiento a una vida en la cual soy pecador, solo saldré de ahí por muerte. ¿Cómo salimos de esta vida terrena, natural? Entramos a ella por nacimiento. ¿Cómo salimos de ella? Por muerte. Igualmente en el mundo espiritual. Entré como ente espiritual en una naturaleza de pecado y nací en una naturaleza de pecado. ¿Cómo salgo de ese ambiente? Por muerte. Y esa muerte es la que nos provee Jesucristo en la cruz. Cristo murió para que nosotros pudiéramos morir y ser libres de esa vieja naturaleza. Aunque alcance perdón por todos mis pecados, si no soy liberado de mi naturaleza de pecador, no gozaré de paz constante en mi alma. El gozo, la paz inicial que sientes del perdón, se pierde, inmediatamente vuelves a cometer pecados. De tal manera que si no somos liberados de la naturaleza de pecador, pues sencillamente no gozaremos de paz constante. Por eso es que ansiamos y apreciamos mucho la liberación de esa naturaleza que nos lleva a cometer pecados. Para iniciar nuestro camino en la salvación, es primordial la comprensión de la eficacia de la sangre de Cristo en lo que respecta a nuestros pecados. Entonces vamos a centrarnos ahora en la primera porción, la primera etapa de salvación. Ser personas cuyos pecados han sido perdonados y cuya culpa ha sido quitada. Vamos entonces ahora a centrarnos para terminar nuestra lección en esto. Entonces, para iniciar el camino de salvación, debemos comprender la eficacia de la sangre de Cristo en lo que respecta a nuestros pecados. Vimos que la solución a los pecados es la obra de la sangre. Entonces, entendamos un poco más sobre la sangre. El hombre, al tomar la naturaleza adámica de pecador, perdió el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque esa vida que Dios le dio al ser humano, el ser humano no la empleó para aquello para lo que le fue dada. Nos fue dada la vida para que Dios pudiera vivir su vida dentro de nosotros y expresarse a través de nosotros. Pero a cambio de eso, el ser humano recibió de Adán una naturaleza mediante la cual el hombre no quiere vivir para que Dios fluya a través de él, del hombre, sino para vivir para sus propios deseos y sus propios pensamientos. O sea, la naturaleza adámica es una naturaleza de autovoluntad. Entonces, esto también nos da claridad. Si la vida que Dios nos dio no la usamos para lo que Él nos la dio, pues Él nos la quita. Simple. Entonces, por eso hay un clamor en la justicia de Dios por el derramamiento de sangre para quitar los pecados. Dios pide entonces que sea vertida la sangre del pecador, ya que esa vida no apunta al blanco, al propósito para el cual le fue dada. ¿Cuál era ese propósito, ese blanco al que había que apuntar? Agradar a Dios, permitiendo que Él viviera su vida a través de nosotros. Pero Dios nos da un sustituto sobre el cual pone nuestros pecados y sobre el cual se ejecuta la sentencia dada por el juicio de Dios. ¿Cuál es esa sentencia? Que su sangre sea derramada por los pecados nuestros que ahora Él lleva. Entonces Jesús tomó sobre su espalda nuestros pecados y Él entonces derrama su sangre, nos sustituye en cuanto al derramamiento de la sangre por nuestros pecados. Ese sustituto, quien nos reemplazó para el derramamiento de la sangre, es el Cordero de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Esto es muy importante. Personalmente, cuando no conocía a Dios, siempre me decía una pregunta y una pregunta que me incomodaba, me enojaba hasta cierto punto, y es, ¿por qué cuando me hablan de Dios tienen que hablarme de Jesucristo y tienen que hablarme de Jesucristo crucificado y derramamiento de sangre y muerte? No entiendo eso. Era algo que chocaba, me irritaba. Pero cuando entendemos que la justicia de Dios demanda, un Dios justo ha establecido que la paga del pecado es muerte, primera cosa. Y segunda cosa que Él establece es que
Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El pecado exigía muerte y los pecados exigían derramamiento de sangre. Dios en su amor y su misericordia no nos llevó a que nosotros derramáramos nuestra propia sangre y tuviéramos una propia muerte. Él nos da un sustituto para el derramamiento de sangre que es su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. El Espíritu Santo me hace conocer ahora el valor que Dios da a la sangre de Cristo. El Espíritu Santo, o sea, no te atengas a tus sentimientos o percepciones naturales de la sangre. Tienes que permitir y rendirte al Espíritu Santo para que Él te haga conocer el valor que Dios le da a la sangre de Cristo y por qué eres beneficiario de esa sangre. La sangre no es primeramente para nosotros. La sangre no es primeramente para nosotros. La sangre es primeramente para Dios. Dios exige que la sangre le sea presentada para expiación, es decir, para que el carácter justo de Dios sea vindicado por el derramamiento de la sangre de Jesús, derramamiento causado por nuestros pecados. Y entonces Dios pueda quitar la culpa y remitir los pecados a todo aquel que cree. La sangre me vindica frente al carácter justo de Dios, justo y santo de Dios. La sangre tiene que ver con mi posición en el corazón de Dios. O sea, Dios en su corazón ya no me ve culpable y ya no me ve con pecados, ya no me ve con un expediente de cosas equívocas que hay y que están en contra mía. Entonces tengo una posición nueva ante Dios. Él ahora me ve como una persona que ha sido absuelta, me ve como justa, como si nunca hubiera cometido esos pecados y quita de mí la culpa por esos pecados. Necesitamos perdón de pecados para que no caigamos bajo juicio. Los pecadores son perdonados no porque Dios pasa por alto lo que hemos hecho. O sea, no es porque yo diga, bueno, voy a perdonar y olvídense de pecado. No. Dios perdona los pecados nuestros debido a que ve la sangre de Jesús. O sea, en la sangre Él ve que su justicia fue totalmente satisfecha. Hubo derramamiento de sangre por los pecados. Jesús tomó nuestros pecados sobre Él y una vez que nuestros pecados estuvieron sobre Él, entonces se aplicó lo que la justicia de Dios demandaba, derramamiento de sangre. Entonces creo que esto nos da claridad. Entonces por eso vemos que la palabra desde temprano en Éxodo capítulo 12, verso 13 nos dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. O sea, pasaré por alto los pecados, pasaré por alto la culpa que hubo en ustedes. Pero debido a que dio la sangre. ¿Cuál sangre? La de Jesús. Porque Jesús nos sustituyó echando sobre Él nuestros pecados y una vez que nuestros pecados estaban sobre sus espaldas, entonces sobre Él se aplicó que hubiera derramamiento de sangre. Si intentamos valorar la sangre mediante nuestros sentimientos, quedaremos a oscuras. Nosotros no podemos valorar la sangre de acuerdo a nuestras percepciones. Necesitamos que el Espíritu nos revele cuál es la percepción que Dios tiene sobre la sangre de Cristo. Y el valor que Dios le dé a esa sangre es el valor que nosotros debemos darle. Entonces aquí dependemos y necesitamos la obra de revelación que el Espíritu haga a nuestros corazones. Se trata de fe en la palabra de Dios. Creer que la sangre es preciosa para Dios porque Dios lo dice. Si Dios dice que la sangre de Jesús es preciosa para Él, pues creemos a lo que Dios dice. Creemos a lo que el corazón de Dios ha establecido. Dios ha establecido que para Él la sangre de Jesús le satisface. Entonces, si a Dios le satisface, satisface para nosotros. Si para Dios fue un pago suficiente, entonces es un pago suficiente para nosotros. Si la sangre es un precio aceptado por Dios totalmente, es un precio que nosotros debemos aceptar, que fue pagado totalmente y que no debemos nada a la justicia de Dios. Creemos que la sangre es preciosa para Dios porque Dios lo dice. Esto está en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versos 18 y 19. La sangre nos justifica a la vista de Dios. La sangre nos justifica a la vista de Dios. La sangre de Cristo da plena satisfacción a las demandas de Dios y somos absueltos.
somos absueltos. Cada uno de nuestros pecados era un delito, era como tener una orden de captura encima, era tener sencillamente un cargo que la justicia de Dios tenía sobre cada uno de nosotros. Somos completamente libres de ello. Si Dios acepta la sangre de Cristo como pago de nuestros pecados y como el precio de nuestra redención, vamos a ver después de unas cuantas lecciones qué es la redención y van a encontrar algo precioso. Primero necesitamos ver cómo la obra de Cristo a través de la sangre, que estamos empezando a tocar el tema, y luego en la segunda parte de cómo la cruz nos da muerte y nos da liberación del pecado. Cuando veamos esos elementos, podremos ver y entender entonces en qué consiste la redención y va a ser un tema maravilloso. Si Dios acepta la sangre de Cristo como pago de nuestros pecados y como el precio de nuestra redención, entonces debemos tener seguridad que la deuda ha sido saldada. No tenemos deudas con Dios. Tendremos paz para con Dios. Si Dios está satisfecho con la sangre, entonces le dio su total aceptación. Nuestra valoración de la sangre de Cristo, abonada a favor nuestro, depende de la valoración que Dios le dé. La valoración que nosotros le demos a la sangre de Cristo depende de la valoración que Dios le da, ni más ni menos. La sangre de Cristo no valdrá más de lo que Dios le ha dado por valor, ni tampoco menos valor del que Dios le ha dado. Pedimos entonces al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento, revelación del valor que Dios da a la sangre de Cristo para que sea el mismo valor que nosotros le concedemos. Padre, damos gracias y deseamos que tomes porciones de este escrito y las hables a nuestro corazón. El escrito, las letras como tal, la lectura, vienen a nuestra mente, pero necesitamos que tu Espíritu tome algunas porciones de lo escrito y hable a nuestro corazón esas porciones. Deseamos que nuestro corazón crea, porque cuando tú nos hablas personal y directamente al corazón, entonces podemos creer. Háblanos, por favor, del valor que tiene la sangre para ti, Señor. Te lo pedimos, del efecto que ha producido para cada uno de nosotros, del resultado maravilloso que hay para cada uno de nosotros al creer. Danos fe en la sangre, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias. Gracias, Señor. Hoy recibimos, hoy deseamos, hoy clamamos por el perdón de pecados, bendito Señor, y el quitamiento de culpa, Señor. Quita la culpa de nosotros. Quita el peso, Señor. Quita el peso de nuestros pecados y el peso de la culpa, Señor amado, que hay sobre nosotros, oh Dios. Te lo pedimos. Te lo pedimos, Señor amado. Tú nos has hecho sentir ese peso de culpa. Tú nos has hecho sentir ese peso que implican los pecados que hemos cometido, Señor amado. Pero tú también, en tu infinito amor y misericordia, nos has dado el que expíes, el que expiaste en Jesucristo toda la maldad que nos llevó a producir esos pecados, Señor amado. Gracias. Gracias por expiar, oh Dios. Gracias, Señor. Tú mismo expiaste toda la culpa, expiaste todos los pecados. Tú mismo, en Jesucristo, lo hiciste porque nos amas, Señor. Aceptamos el amor tuyo por el cual nos diste a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias por ese amor tan grande. Y a ti, Señor Jesús, damos gracias por el amor tuyo, por el cual te ofreciste voluntariamente para ser el sustituto nuestro en cuanto al derramamiento de sangre, para que fueran perdonados nuestros pecados y quitado nuestra culpa. Gracias por ese peso que quitas de sobre nosotros en este día, Señor amado. Gracias por sentirnos tan livianos, tan ligeros. Gracias por el alivio que se percibe en nuestro interior al quitar tú los pecados y al quitar el sentimiento de culpa. Te bendecimos y te damos tantas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, Señor de gloria. Gracias, Padre. Gracias por habernos acompañado. En nuestra página web encontrará todas estas lecciones para que las puedas reproducir gratuitamente tanto en audio como en texto. Tengan paz.